Vamos con el tema suma de vectores en 3 dimensiones y sin más vamos al ejemplo. Tenemos la representación de dos fuerzas por medio de vectores. Para que nosotros podamos realizar la suma de vectores es necesario descomponer cada una de las fuerzas en cada uno de los ejes en donde se está proyectando. Nos damos cuenta que para poder descomponerlo nos proporcionan un ángulo de 35 del primer vector con respecto a y, un ángulo de 25 de la proyección hacia el eje X. También tenemos ángulos de este vector sobre su proyección en el horizontal y de su proyección hacia el eje Z. Vamos a comenzar nombrando cada uno de estos vectores. Quedaría como A y B. Para poder entender mejor el ejercicio voy a ocultar este vector y nos vamos a enfocar solamente en el vector A. Podemos ver que este vector proyecta una componente sobre el plano horizontal, la cual se muestra de esta manera, y además también proyecta una componente sobre el eje Y. Si nosotros tomamos este vector y lo proyectamos hasta la punta del otro, vemos que estamos formando un plano con el cual nosotros podemos utilizar la misma técnica que utilizábamos cuando descomponíamos vectores en 2 dimensiones. Así nos podemos apoyar también nombrando a esta componente o a esta proyección como AH proyectada sobre el horizontal y AY. Recordemos también la palabra mnemotécnica SOHCAHTOA que nos proporciona las funciones trigonométricas como el seno, que es igual al opuesto sobre la hipotenusa, el coseno, que es igual al adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente, que es igual al opuesto sobre el adyacente. Una vez teniendo esto, entonces vamos a observar, ya nos enfocamos para poder determinar qué función vamos a ocupar. Nos damos cuenta que si lo tratamos en 2 dimensiones, aquí se está formando un triángulo rectángulo, el ángulo de 90 grados estaría aquí, y en base a este ángulo, esta parte que sería AH proyectada sería el opuesto y AY sería el adyacente. Si yo quiero obtener el valor de AY, ocupo la función coseno y sustituyo los valores, en donde coseno del ángulo, que es 35, es igual al adyacente, que es AY, está junto al ángulo, sobre la hipotenusa, que tiene un valor de 750. Realizando solamente un pequeño despeje, tendríamos que AY es igual a 750 por coseno de 35, ya que estaba dividiendo y quedó multiplicando. Resolviendo esto en la calculadora, nos queda el valor de 614.36 para AY. De la misma manera, seleccionamos la función seno, ya que quiero encontrar AH, que está proyectada aquí, y en este caso es el opuesto. Sustituyendo los valores quedaría seno del ángulo, que es 35, es igual al opuesto, que es AH proyectada, sobre la hipotenusa, que tiene un valor de 750. Nuevamente haciendo un pequeño despeje, esto nos quedaría como AH igual a 750 por seno de 35, ya que 750 estaba dividiendo y quedó multiplicando. Resolviendo esto, nos queda un valor de 430.18. Una vez que nosotros ya descompusimos este vector sobre el eje Y y sobre su proyección en la horizontal, vamos a quedarnos solamente con esta proyección sobre el eje horizontal, que es la que nos va a servir para encontrar las otras dos componentes. Si nosotros tomamos esta componente AH y la descomponemos, nos quedarían 2 proyecciones sobre cada uno de los ejes. Si proyectamos cada uno de estos ejes, podemos observar que de la misma manera se forma el paralelogramo y lo podemos tratar como si fuese en 2 dimensiones. Nos enfocamos en el plano que se está formando sobre el plano XZ de estas proyecciones y podemos nombrar a cada uno de estas dos componentes como AX y AZ. Sabemos que aquí tenemos un ángulo de 25 grados, por lo tanto ese ángulo corresponde a esta parte interna y el opuesto sería AZ,
y el adyacente para este ángulo sería AX. De la misma manera vamos a apoyarnos de las funciones trigonométricas para encontrar cada una de estas componentes. Si yo quiero encontrar AX, yo sé que AX es el adyacente, por lo cual voy a ocupar la función coseno. Sustituyendo los valores me quedaría como coseno del ángulo que es 25, que es igual al adyacente nombrado como AX sobre la hipotenusa, que es AH, que ya anteriormente lo habíamos obtenido con un valor de 430.18. Entonces AX me queda como 430.18 por coseno de 45, ya que 430 estaba dividiendo y quedó ahora multiplicando. Nos queda un valor de 389.87 para AX. Ahora, si yo quiero encontrar la componente en Z, voy a ocupar la función seno y sustituyendo los valores me quedaría como el seno de 25, que es igual a AZ, es el opuesto sobre la hipotenusa, que es el valor de AH. Tenemos el valor de AZ como 181.8 o 0.80. Entonces ya tenemos los valores de las componentes para el primer vector A, AX, AY y AZ. Finalmente nos falta identificar cuáles son los signos de cada una de estas componentes. Si nosotros observamos aquí en el plano, podemos verificar que este vector se descompuso sobre X en la parte positiva. X quedaría como positivo. También se descompuso sobre Y en la parte positiva, por lo tanto quedaría como positivo, y también se descompuso sobre la parte en Z, quedando los tres valores como positivo. Tenemos finalmente la descomposición de nuestro vector. Aquí se muestra en cada una de sus componentes AX, AY y AZ. Estos valores los vamos a guardar para posteriormente utilizarlos más adelante. Vamos a retomar el vector que habíamos ocultado y ahora nos vamos a enfocar solamente en ese vector. Vamos a ocultar las componentes y vamos a ocultar también el vector A. Solamente nos quedamos con el vector B y comenzamos a verificar que este vector genera unas componentes y su proyección sobre el horizontal de esta manera. Tiene una componente sobre el horizontal que llegaría aproximadamente por aquí y sobre el eje Y que quedaría por aquí. Vamos a nombrar entonces cada una de sus componentes. Como esta parte se está proyectando sobre Y, se va a llamar BY, y como esta parte se está proyectando sobre un plano horizontal, se va a llamar BH. Y podemos comenzar nuevamente con las funciones trigonométricas. Vamos a ir un poco más rápido. Si yo tomo este ángulo, puedo observar que esta parte es la proyección de BY, que sería el opuesto, y BH sería el adyacente. Por lo tanto, si yo quiero encontrar a BH, tendría que ocupar la función coseno, ya que es el adyacente. Sustituyendo valores me quedaría como el valor de la hipotenusa multiplicado por el coseno de el ángulo, que es 65. Me queda que BH es igual a 380.35. Ahora, para encontrar el valor de BY, yo voy a utilizar la función seno, ya que BY es el opuesto. Realizando la sustitución y el despeje me queda como BY, que es igual a 900 por el seno de 35. Tenemos que BY es igual a 815.67. Como ya tenemos el valor de BH, que es la proyección del vector sobre la horizontal, ahora podemos proyectar este vector en cada una de sus componentes. Si nosotros observamos, tenemos el eje X que continúa por su parte negativa, que es en donde se estaría proyectando esta componente BH del vector. Una de las componentes sería BZ, que sería la componente de este vector sobre el eje Z, y otra de las componentes sería BX, que estaría aquí en esta parte pequeña. Por el espacio se ubica aquí. Comenzamos hallando el valor para BZ y observamos que el ángulo se encuentra aquí, por lo tanto BZ sería el cateto adyacente a este ángulo, y utilizando la función coseno nos
queda que es el valor de la hipotenusa, que corresponde en este caso a BH, que se proyectó en el horizontal, que es 380.35 por el coseno del ángulo, que es 20. Resolviendo este valor, tenemos que BZ son 357.41. Finalmente, para encontrar a BX, utilizando la función seno y despejando, tenemos que es la hipotenusa por el seno de 20 y la hipotenusa es 380.35, que fue la horizontal, y resolviendo este valor tenemos el valor de BX como 130.08. Ya conocemos los valores de BX, de BY y de BZ. Lo único que nos falta es identificar cada uno de los signos de los valores de estas componentes. Si nosotros observamos, este vector se proyecta sobre la parte en X, pero se está proyectando sobre la parte negativa. Por tal motivo, a BX le corresponde un signo negativo. También BY se está proyectando sobre el eje Y, pero está sobre la parte positiva. Por lo tanto, le corresponde un signo positivo. Y finalmente también se proyecta sobre la parte positiva de Z, para lo cual se le asigna un signo positivo, quedando los resultados de la siguiente manera. Como ya tenemos y conocemos los resultados de las componentes de A y de las componentes en B, ahora procedemos a realizar la suma de cada una de esos componentes. Tenemos aquí la representación de nuestros dos vectores en cada una de sus componentes y procedemos a realizar la sumatoria de fuerzas de nuestros vectores. Tenemos que, si nosotros sumamos toda la parte en X, toda la sumatoria de fuerzas en X, toda la sumatoria de fuerzas en Y y toda la sumatoria de fuerzas en Z, vamos a tener una fuerza resultante con estos valores, ya que 389 menos 130.8 nos da este valor. La suma de las dos fuerzas que son positivas en Y nos da este valor. Las dos componentes en Z nos da este valor. Podemos representar cada uno de estos vectores en su forma cartesiana acompañado de los vectores unitarios como corresponde. Para el primer vector A sería 389.87y, que corresponde a X, más 614.36j correspondiente a Y, más 181.80k correspondiente a Z. En el caso de B, la representación cartesiana sería menos 130.08 y más 815.67j más 357.41 en k respectivamente. Y la representación del vector resultante o la suma de los dos vectores quedaría como la fuerza resultante de 259.77 en i más 1430.03 en j más 539.21 en k. Esta es la representación de nuestro vector resultante en su forma cartesiana. Si nosotros queremos saber la magnitud de nuestro vector, entonces acudimos a esta fórmula, que es la representación del teorema de Pitágoras, pero en 3 dimensiones. Obtenemos la raíz para la sumatoria de x al cuadrado, más la sumatoria de y al cuadrado, más la sumatoria de z al cuadrado. Le sacamos la raíz y obtenemos finalmente la magnitud del vector. Para terminar, vamos a representar nuestro vector. Aquí en naranja se representa cada una de las componentes de nuestra fuerza resultante, y haciendo la proyección de cada una de esas componentes, llevando desde el origen hasta el final, obtenemos nuestro vector resultante. Eso es todo por esta ocasión. Hasta el siguiente video.